Acabamos de presenciar el mayor fracaso en la historia de la música, del arte, de todo. Motín, tiraban cosas al escenario. La gente histérica, gritos. Consagración de la primavera de Stravinsky. ¿Te sabes el...? Bueno, chiste musical por antonomasia. A ver. Es que este es malísimo. Sorpréndeme. Bueno, Bartók. Stravinsky, no, está Mahler. Schubert, no, que Bach. Pues qué list. Te faltó decir lo de las peras al Benoni. ¿Qué? El vomitorio de los antiguos teatros, circos romanos, es la entrada del público a las gradas, pero bueno, también de alguna manera alude a la acción de vomitar. Así es, y nosotros con la mayor pulcritud posible vamos a, pues, vomitar con cariño. Y con buenas palabras, eso siempre. El concierto de clausura del Festival Internacional de Música de Canarias aquí en el maravilloso auditorio de Tenerife. 41 edición. 41 edición, 60 y pico conciertos con 8 islas. 8 islas. Wow. Más del 90% lleno siempre. O sea, ha sido un exitazo de festival. Hemos tenido la grandísima suerte de formar parte. Y hoy nos hemos despedido con esta preciosidad de concierto de Midori, la violinista, dirigida por Jonathan Nott y la Suisse Romande. Un concierto de fracasos. Sí. No porque haya ido mal, sino porque ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla, sino porque hemos empezado por el Claro de Luna de Debussy de la Suite Bergamasque, que el arreglo para orquesta, que no tuvo una grandísima recepción. Sin más. O sea. 15 años después tuvo que revisitarlo porque no estaba bien del todo. Después, sorprendentemente, no hemos ido al concierto de violín de Midori, sino que es lo predecible, ¿no? Porque espera siempre que el concierto de solista vaya en la primera parte y la obra más grande vaya en la segunda. Pues no, hemos escuchado primero el Debussy, después la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que si tenemos que hablar de fracasos, ese es el grandísimo fracaso. El gran escándalo. El escándalo, la revolución total de decir, pero ¿qué estamos escuchando en el Teatro de los Campos Elíseos? Que tiraban las butacas, que ya hablaremos de lo mal que le fue a Stravinsky. La gente gritaba. Sí, de todo. Había bandos, ¿no? Se peleaban entre ellos. Tuvieron que llamar a la policía, bueno, ya hablaremos. Y después hemos acabado con el concierto de Sibelius para violín, que tampoco tuvo muy buena recepción. De hecho, era un concierto muy virtuosístico, muy similar a muy paganiniano, con estas dificultades tan grandes que tiene el violín. Y se dice que, bueno, un poco porque el violinista que lo estrenó... No era muy bueno. No era muy bueno y pues no fue un éxito y efectivamente tuvo que estar un año después, pues... quitando pasajes, quitando arreglando. un poco también la ornamentación, ¿no? Porque él quería imprimir todo lo que él no podía tocar con el violín, lo quiso imprimir en una partitura para que otro mejor lo tocase. Así es. Está Midori calentando. Y nosotros aquí en medio. El concepto de fracasos dentro del arte nunca es del todo un fracaso, sino es un primer acercamiento, una primera recepción, pero que luego la historia cambia muchísimo. Cuando Picasso y Braque empezaron con el cubismo, la gente creía que se estaban riendo del propio arte, que era una caricatura de la percepción que tenía la gente del arte. Cuando Tchaikovsky sacó la Cuarta Sinfonía, César Cui, que ya hemos hablado aquí de él, que puso a caldo a Rachmaninoff cuando sacó... A todo Cristo, solo sabía criticar. Solo sabía, el peor crítico que había en la Unión Soviética, dijo que la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky era una sinfonía que si locos dentro de un manicomio tuviesen que tararear una sinfonía, sería esa la sinfonía de Tchaikovsky. Yo solo diría una cosa, decidme una pieza de César Cui que esté dentro del repertorio. Decidme una Silencio. Pieza, eso es. Decidme una pieza de César Cui. Silencio, ya está. Pues sí, es un poco parte del arte, ¿no? Esta primera... O también cuando de repente el insulto, una cosa que ahora mismo lo estamos haciendo mucho, que es una palabra que es un insulto, al final nos la apropiamos y nos la reforzamos. Esto, vamos, Monet, que yo creo que es el rey de esto, ¿no? Cuando se genera el impresionismo como concepto, esto es porque en una exposición suya, uno de los críticos, Luis Leguá, ve uno de sus cuadros y en una crítica, así un poquito con saña, dice impresión sol naciente, se llamaba el cuadro. Dice, esto es impresionismo, pero en una forma despectiva. Y después tenemos todo un periodo musical, tanto musical como pictórico, en donde muchos de los grandes, pues mira, cogieron ese insulto, se lo apropiaron y se reforzaron con ello. Así es, sí, el impresionismo de eso lo veían en la pintura como bocetos, como obras inacabadas. Y luego mira dónde llega. Hemos tenido la suerte de poder hablar un poquito con Jonathan Nott justo al terminar el... A ver, hemos tenido la suerte, no, le he cogido por WhatsApp. Ha tocado Midori Bach de propina y le he visto por ahí suelto y le he dicho... Maestro, felicidades primero, porque ha sido espectacular. Verle a él era teatro y parecía que estabas viendo incluso el ballet. No, ha sido increíble porque
Es también súper interesante haber podido ver primero Debussy y después el Stravinsky, la diferencia de la orquesta, la manera, el acercamiento al instrumento. La cantidad de músicos la que había. cantidad de músicos que, madre mía, estaban fuera del escenario y así es el pollo que tienen que estar liando la Suisse Romande para recoger todo esto. 110 músicos en el escenario, que cuando el propio Stravinsky hizo el estreno casi no cabía en el Teatro de los Campos Elíseos en París. Y entonces, hablándolo con él, le he preguntado, oye, ¿por qué hemos escuchado primero el Debussy y en vez de escuchar el Sibelius, el concierto de solista que se hace siempre en la primera parte y luego, como has dicho bien, la consagración en la segunda, ¿por qué lo has cambiado? Y dice, porque el recorrido intelectual es mucho más interesante. Porque empezamos con el Debussy, con estos 5 minutitos y medio, que es solo pues descubrir un poco cómo suena la orquesta, cómo va, qué vamos a escuchar. Y que está mucho en la memoria colectiva porque es una obra que todo el mundo la conoce. Famosísima, sobre todo la versión de piano. Después vamos a la consagración de la primavera. Cuando ha acabado la consagración de la primavera, que parece que hemos cerrado un círculo, realmente no lo hemos cerrado. Ahora viene el descanso y de la misma manera que escuchamos Debussy consagración, ahora escuchamos el concierto Sibelius. Paisajes nórdicos. Finlandia. Eso es este impresionismo que no es un impresionismo. Que nos están quitando las paredes. Empiezan a desaparecer paredes. Sí, y entonces ha dicho que lo que querían era de alguna manera hacer un círculo que fuese mucho más interesante, que es un poco lo que hemos sentido también nosotros, porque cuando ha terminado la primera parte hemos dicho, coño, después de esta consagración de la primavera, ¿cómo vamos a escuchar nosotros el Sibelius? Pues de la misma manera que empezaba el concierto, por así decirlo. Y también he podido preguntar a Midori, es decir, cogerla por ahí y decir, perdón, dame un minutito. La mujer se iba alejando lentamente. Tú lo has visto, ¿no? Sí, yo le estaba preguntando y digo, maestra, muchísimas felicidades. Y ella me estaba diciendo, ay, sí, bueno, muchas gracias. Sí, y se iba así poquito a poquito yendo para atrás. Y le he dicho, ¿qué le parece esta manera de no tocar la pieza solista en la primera parte? Dice que le gusta muchísimo, que le gusta incluso más, que lo único que le da pena es no haber podido escuchar, por supuesto, la consagración, que le daba muchísimas, que tenía muchísimas ella ganas. estaría pensando realmente, al final, se aísla un poco, se tiene que aislar porque después va a tocar un concierto de 38 minutacos. Estaría más, sí. Tú has tenido malos días en el trabajo, ¿verdad? Todo el mundo. Has tenido malos conciertos. Malas semanas. Malas reuniones. El horóscopo no te favorece. Efectivamente, sí, entre varias cosas. Pues creo que no supera un mal día que tuvo Midori una vez. ¿Sí? Sí, 14 años tenía. Tocaba el concierto de Belinda Bernstein, dirigido por Bernstein, con 14 años. ¿De acuerdo? Sale a tocar. Empieza a tocar el concierto, repito, concierto de Bernstein, dirigido por Bernstein. Empieza a tocar. Se le rompe una cuerda. Coge el violín del concertino en medio del concierto. 14 años. Y hay que tener seguridad. Sin parar, coges el violín del concertino, te pones a tocar. Se te rompe otra cuerda. Coge un tercer violín, que no es solo que coja un violín y que hay unos compases en los que está en silencio, no, es otro instrumento. Las medidas no son muy distintas, pero sí que son diferentes. Hacerse, cómo es de fuerte, cómo no, todo. Coge un tercer violín y termina el concierto con el tercer violín de otra persona, con Bernstein dirigiendo. ¿Tú sabes lo que es eso? La presión, la tensión horrible, los nervios que tuvo que pasar ella, esta pobre chica. Bueno, pero eso es también, equiparable a eso tenemos uno de los grandes hitos de la cultura moderna, que es cuando María Joao Pires con Ricardo Chailly le habían contratado para tocar un concierto de Mozart, que si no mal recuerdo creo que era el 21, ella se había preparado el 20 y justo en un ensayo con público en la sala empieza la orquesta a tocar y María Joao Pires se da cuenta de que el concierto que tiene en la cabeza, el que se había estudiado para ese concierto, era otro. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Buah, infinidad de veces. Habré visto tranquilamente ese vídeo 500 veces. Y hay un momento en donde si tú la miras en los ojos, ves cómo está yéndose a la memoria emocional para intentar... Lo ha tocado 85.000 veces. Se sabe el concierto que tiene que hacer de pe a pa. Pero no es el concierto que se ha preparado. Y no lo tiene en dedos en ese momento, pero lo recuerda. Y hay un momento, además, me encanta esa conversación con Ricardo Chailly que le dice: tú eres María Joao Pires. Si hay alguien que puede hacer esto, eres tú. Sentada al piano, con gente en el ensayo. Empieza de repente a sonar el concierto en re menor de Mozart y ella dice... Se ríe, de hecho, se echa la cara y dice... Un momento, yo no tengo ni en contrato venía, ni en los mails me habéis mandado esto. Y tiene que decir, vale, a ver, ¿cuándo toque esto? Y dice, vale, re menor. A ver, re menor, fa, vale, si bemol, vale, a ver, vale, venga, sí, ¿qué hace esto? Tío, venga. Buah, ese vídeo es espectacular. Y eso es un fracaso que se ha convertido en un éxito. Así es. Porque todo el mundo lo conoce y al final lo que podría haber acabado desastrosamente mal consiguió mitificar a una pianista que es única y mágica. Sí, yo me habría muerto.
Pero vamos a la consagración de la primavera. Vamos a empezar por... Yo no sé si hablaremos de Sibelius, yo no sé si hablaremos de Claude Debussy, pero estamos hablando de una obra que define la estética del siglo XX y que sigue definiendo, o sea, yo pensaba, joder, siempre que hablamos de música contemporánea, hablamos de Schönberg como música contemporánea y el Pierrot Lunaire se estrenó hace más de 120 años. Así es. Y se sigue hablando contemporáneo. Pues para mí, Schönberg, sinceramente, ya no es contemporáneo. No. Y la consagración de la primavera sigue siendo música contemporánea. Es una maravilla, ha sido espectacular. Y es que la historia de Stravinsky también es que es fascinante. Esta persona que estaba estudiando Derecho, que no tenía nada que ver con la música, que él quería ser músico. Su padre era un bajo muy conocido y realmente él vivía enfrente del teatro en San Petersburgo y podía tener acceso a todas esas grandes producciones. O sea, tenía la ópera dentro, pero no se iba a dedicar a eso. No, él estaba estudiando para ser abogado. Y un día dijo que sí, que se quería dedicar a la música y efectivamente el padre que tenía estos contactos le pone de profesor a Korsakov. Que además su hijo era alumno de Derecho y era compañero suyo. Qué maravillas de las casualidades que comentamos hace tiempo en el podcast. ¿Qué follón están haciendo, por favor? ¿Qué está pasando a las Hay una consagración de la primavera. En la danza, el canto de los adolescentes se está interpretando de otra forma. Qué barbaridad. Entonces Stravinsky comienza a dedicarse a la música y con solo 19 años, Sergei Diaghilev, un compañero suyo, que era uno de los grandes empresarios rusos de ballet, que ya lo comentamos también cuando escuchamos El pájaro de fuego, le pide, ¿cómo se dice? Comisiona. Le comisiona, gracias, un ballet, que es El pájaro de fuego. ¿Qué consigue con El pájaro de fuego? Un éxito mundial. Convierte, manda al estrellato a este Stravinsky, a este chavalín de 19 años, de 21 años, que está componiendo casi por primera vez el gran ballet. También es verdad que Diaghilev, o sea, como buen empresario, era muy inteligente, porque se da cuenta de que las vanguardias en Rusia, por el régimen que se está ocurriendo y por toda una serie de revoluciones, no florecen como tendrían que florecer, y entonces dice... Voy a buscar un territorio en donde ahora mismo lo ruso sea lo exótico. París. Claro. Se van a París. Nos madre están mía, chillando mucho los ruido. franceses, que nos están ruido. chillando este hombre, pero por favor, madre mía, la consagración. Esto es la consagración de la primavera, el sacrificio lo vamos a hacer nosotros. ¿Pero qué hemos hecho? Pero señores, uy, ¿se han dejado aquí los gongs? No, Mario, no los vamos a coger. No, Mario, no. No. Vale. Contenido el justo. Es verdad. Vale, perdón. ¿De qué va la consagración de la primavera? La consagración de la primavera es un ritual pagano de la Rusia precristiana donde van a encontrar a una joven a la que se le va a sacrificar para que llegue la primavera, que se consiga que llegue esta primavera. Este ballet fue un desastre, cuando llega Stravinsky a Francia, a París, que enseña la partitura, los músicos se descojonan en su cara. Se ríen porque dicen, uy, qué mal está esto, qué mal. Y estaba el propio Stravinsky ahí y dice, uy, ¿cuántos errores hay aquí? Y dice Stravinsky, no hay ningún error. Let me explain myself. Dice, ¿cómo que no hay ningún error? Esto no hay por dónde cogerlo. Estamos hablando de que es una pieza que se estrena primero en Francia, en París. ¿Qué esperan los parisinos? Esperan una sofisticación, esperan una obra, un nuevo ballet. Van a escuchar ballet, van a ver ballet. ¿Qué significa ballet? Aéreo, ligero, elegancia, estilismo, tutús, siluetas. Los bailarines, las siluetas. Empieza sonando una cosa rara que está inspirada en una canción lituana de folk antigua, que el propio Sensés, que estaba en el estreno, pregunta a su compañero, ¿qué es eso? Y dice, ¿qué es eso? Y dice, un fagot. Un solo de fagot. Para empezar un ballet, un solo de fagot. A una octava más aguda de lo que toca el fagot. Un basón. Y dice, Sensens, si eso es un basón, si eso es un fagot, yo soy un babuino. Qué chistoso soy. Con lo suyo de los animales, con el zoo, todo. Eso es, venga, ahora babuina. Claro. Entonces empieza a sonar de repente esto. Y de repente hay una disonancia. Y como que, ¿qué está sucediendo? Y lo que está sucediendo es que estamos en esta Rusia fría, invernal, con esta capa de nieve, con esta luz azul pequeña que casi no hay nada, con este frío, y poco a poco la orquesta va deshelando, van apareciendo los primeros brotes, de repente entran las cuerdas, y hay como una especie, un sentimiento de hay como un ritmo, estamos en algún sitio, hay una tonalidad. Aquí no hay nada. ¿Dónde viene más allá este escándalo? Que de repente está sonando esta música, que no hay nada, y las figuras que hay, los bailarines,
se encuentran de repente unas figuras que no se le ve un centímetro de la piel, con unos ropajes, con unas cosas, con una coreografía. Encorvados. Hay un momento donde el público está allá ya, que es que los propios bailarines están con los codos en alto y están haciendo una especie así. Son este ritual pagano que estaban haciendo estas pequeñas tribus que quería enseñar efectivamente Stravinsky y el coreógrafo. Empieza el público a volverse un poco loco, a decir que de mierda es esta, tal cual, que qué es esto, que qué vergüenza. Los gritos empiezan a hacer que parece que la orquesta no suene. Empiezan a tirar al escenario cosas, empiezan a tirar los sombreros, los bombines, empiezan a tirar cosas, abrigos. Se producen bandos, además. Estaban los que les estaba encantando, que estaban ahí. Debussy. Ravel y Debussy. ¡Bravo, genio! Saint-Saëns se piró, histérico se también. fue porque eso era un desastre, porque no quería. Empieza a haber una revuelta y empiezan a pedir que se pare el concierto, que qué vergüenza. Y el director dice que no. Stravinsky se va. De lo que estaba está haciendo. histérico también, porque estaba viendo que estaban tirando a pique toda su obra. Stravinsky muy joven también, que acaba de hacer el Pájaro de Fuego, el grandísimo éxito, y de repente todo se ha acabado, se acaba su carrera. El director de orquesta dice, por mis narices esto aquí se sigue, con los gritos, el director sigue. Llega un momento que la orquesta no se oye de los gritos que hay. Tiran butacas al escenario, viene la policía porque hay gente pegándose. Tú imagínate la sofisticación de los parisinos, que ellos esperaban esta sofisticación y que de repente lo que se encuentran es como con esta banalidad, con estas... Pero es que además en esa velada, o sea, ellos llegan, en la consagración de la primavera es lo último que se representa, primero viene la sílfide, que es uno de los greatest hits del ballet, cuerpos de tul, todo muy bonito, todo muy estilizado, después el espíritu de la rosa, lo que querían ver, y de repente algo que rompe todos los paradigmas de lo que es el ballet. Están dando tales voces, tantos gritos y alaridos ahí, que el propio coreógrafo tiene que marcar el ritmo diciendo pa, 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 para que los bailarines sepan dónde está el 1, dónde está el 2, dónde está el 3, porque no hay manera de encontrarlo. No le escuchan los bailarines, se pone a zapatear, dando golpes para que oigan los bailarines porque están perdidos del follón. Teniendo en cuenta también que es una obra en donde el ritmo, esto es un ritmo que está fluyendo continuamente y no hay una sensación rítmica porque va cambiando, estás continuamente cambiando de ritmo. Y por eso también fue tanto el shock. La consagración de la primavera es una de estas obras que Stravinsky no presta atención, permitámonos decirlo, a la melodía y a la armonía. La orquesta no se guía por la melodía y la armonía, no, utiliza la orquesta como un instrumento rítmico. De percusión. Un instrumento de percusión. Cambio de compás todo el rato, cambios de ritmo todo el rato. ¿Qué quiero? Y el sonido hace gestos. Son gestos que el cuerpo va reafirmando, ¿no? Sí. Cuando él había un acorde que le encantaba y decía, es que esta disonancia es que yo la quiero repetir. El acorde de Petrushka. Eso, es el acorde de Petrushka. Cuando encuentran a la mujer, a la joven a la que van a sacrificar, 11 veces hace el acorde. Pam, 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 5, 6, 7, 11. Que ya ves tú dónde calzas 11 en la época. What is going on? Claro, ¿dónde pones el 11? Entonces, encuentran a la mujer, a la joven a la que van a sacrificar. Y entonces ahora se reúnen estos sabios, ella está en el suelo y se reúnen estos sabios y la tienen ahí y le dicen que efectivamente va a ser ella. El público está histérico porque de repente esta mujer no entiende nada. No entiende nada. Y es una coreografía que además es súper interesante porque el ballet, si tú te imaginas ballet, te imaginas flotando, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Estas coreografías de Mario Petipa, donde desde el suelo volaban. al cielo, Eso del suelo es, al cielo. que casi etéreo, una cosa como, que no hay gravedad. Y esta coreografía era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es rural, porque es de la naturaleza, porque lo que se está del intentando... cielo a la tierra. Claro, estaban atados de alguna manera los bailarines, parecía como que no votaban. Esto era un escándalo. Y es su conexión con la tierra. Aquí es que es verdad que Stravinsky era ha sido uno de los grandes genios musicales, pero en ese momento estaba acompañado de uno de los coreógrafos que era Nijinsky, que cambiaría el concepto. O sea, cuando hablamos de danza contemporánea, el creador de la danza contemporánea es Nijinsky, porque rompe todas las estructuras del ballet clásico. Sí, y la obra está dirigida en dos partes. La primera parte, que es la adoración de la tierra, y la segunda, que es el sacrificio. En este sacrificio, efectivamente, ya tenemos a la víctima, ya tenemos a la joven que va a ser sacrificada para que se acabe el invierno, para que vuelva la primavera, lo cual es un concepto
precioso. No estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de Tenerife, donde el invierno... No, estamos hablando de esta estepa, de este frío, de esta necesidad de que por favor vuelva la luz, canten los pájaros, cuando de repente entran los clarinetes y las flautas, comience el deshielo. Entonces, en la segunda parte, en el sacrificio, ya tenemos a la mujer a la que vamos a sacrificar para que vuelva la primavera. Y esto es uno de los efectos sonoros que más me alucinan a mí, que me encantan, y las connotaciones que tiene, que es que en el sacrificio y la consagración de la primavera tenemos a la mujer, la vamos a sacrificar y va a volver la primavera. Todo es la segunda parte, estamos en ello, bailan, la preparan para el sacrificio y efectivamente acaba. Y el último acorde que suena, ¡pra!, es cuando la sacrifican. ¿Cuál es el último acorde de la consagración de la primavera? Re, mi, la, re. Re, mi, la, re. Suena, ¡pram!, toda la orquesta, termina la obra. Re, mi, la, re es D, E, A, T. Dead. Wow. ¡Buah! Bestial. Por favor, Nacho. Esto es como la misa, como Bach, que incluía su nombre dentro de la música. Sí, eso es. B-A-C-H. ¡Buah! Pero con el último acorde. Dead. Además, es una obra en donde Stravinsky juega con los silencios. Es decir, lo que muchas veces genera esta tensión continuamente es la forma en la que el silencio está continuamente presente. Aunque hay un murmullo, de repente juega con diferentes parones. Es impredecible. Es impredecible. ¿Y qué es lo que gusta de la música? Cuando y aunque la hayas consagración, escuchado 20.000 veces, no sabes dónde va el golpe. Eso es, claro, porque claro, que es dificilísimo de seguir. Y es que Jonathan Noda ha estado espectacular. Lo hemos dicho, lo primero, qué manera de estaba haciendo dirigir, teatro. Era como si vieses la coreografía de Nijinsky, porque de repente le veía roto, sabía perfectamente lo que quería y tú, antes de ver el gesto, entendías a dónde te quería llevar musicalmente. Y es increíble que en todo este momento de éxtasis, un buen director, cuando está todo en fortísimo, tienes a toda la orquesta y no te quedas en eso, no te satisface que estemos todos juntos y que estemos haciendo... No. Sube, tú, Volviendo a María Olla Pires, ella decía mucho, que decía, las dificultades técnicas solo están cuando no entiendes la música, cuando no la vives. Si tú te centras en escuchar la música, en hacer arte, en ver dónde está la emoción, no hay dificultades técnicas. Que para eso hay que escuchar mucha música, porque... Y para eso hay que ser María Olla Pires. Claro, efectivamente. Claro. Decirte, me acuerdo cuando Galina me hablaba de Bolodos y me decía, no, pues es que Bolodos, cuando estaba tocando, fui a escucharle Tchaikovsky, y es que, claro, la música iba sola. Y eran unas piezas dificilísimas, unos arreglos que había hecho, unas transcripciones. Estás hablando del genio Bolodos. Claro, efectivamente. Entonces dices, joder, sí, es verdad que sí. Y que es cierto. Cuando tienes unas dificultades técnicas con un instrumento, cuando tú escuchas la música, cuando te quitas todas estas capas de dificultad, todas estas horas de estudio que no te han funcionado, todas estas preocupaciones de estos dedos porque no me van, o estas digitaciones, o en qué tengo que estar, cuando únicamente estás presente y realmente te lleva la música, y de repente estás con esta parte de alma que está yendo con la música y que te lleva por aquí y por allá, y viene un pasaje y de repente has pasado lo difícil, eso es cierto. Ahora bien, cuando a mí me lo decía, hablando de Bolodos, yo decía ya. Y sabes el pasaje. Eso no vale. Siempre tienes como el punto de let's go, me acerco, ¿no? Y siempre, pero hay veces, y todo, también hay días, es lo que hablábamos antes, el fracaso ocurre en un momento, y en un concierto una nota errónea hay, en todos los conciertos hay notas malas. Ay, pero es que es lo que me pone a mí de hacer música en directo, poder jugármela, poder seguir cuando no debería. Encontrarte en el escenario, ¿no? Poder correr cuando quizá no lo he practicado, poder escuchar una voz que nunca he sacado antes en el estudio. Y experimentas es en el escenario al final, claro, quieras o no. A mí, hablando otra vez en Stravinsky veía las partituras como mapas, ¿no? Entonces él las cogía y siempre se dice que decía, es que las leía, las observaba, miraba cómo las voces iban relacionándose y las leía como si fuesen mapas. Y muchas veces cuando no tenía partitura, simplemente con sus dedos, que también Stravinsky tenía unas manos muy grandes como las de Rachmaninoff, ¿no? Miraba al cielo y movía los dedos como si estuviese descifrando, como si estuviese haciendo casi un cubo de Rubik, intentando descifrar la música que tenía en su cabeza. Y dices, es de esas personas que al final la música últimamente y en los últimos años es algo físico, es algo que tienes que ver. Tú ves a un pianista y le tienes que ver manierista, tú ves a un cantante y le tienes que ver un esfuerzo. Sí. La facilidad en la música está penada. Es decir, tú que veas a una persona, digas un cantante que te esté dando notas increíbles y que parezca que no está haciendo nada, eso es como
pero ¿dónde está el esfuerzo? Yo necesito verle desgañitarse, ¿no? Esto es como... ¿Es esto difícil? No, sí, Claro. esto que está haciendo es muy difícil, ¿por qué no lo veo? Y eso parece que molesta, ¿no? O sea, tú veías, joder, los cantantes del siglo XX, los del siglo XX, los Caruso, pues todas están, Nelly, Belma, la Patti, les veías con sonrisas y los pocos vídeos que hay con una sonrisa, y en una sonrisa te estaban haciendo 2 sobreagudos, la Patti te estaba cantando La Reina de la Noche sentada en el estudio con 60 años como si no hiciese nada, y dices... ¿Por qué ahora es necesario observar lo complicado para valorarlo? ¿Por qué tenemos que ver el esfuerzo para pensar que esa música conlleva todo un mérito? No lo sé, no termino de ir con esa corriente. Es muy similar a las interpretaciones de Horvitz. No se mueve, no cambia la cara, es todo fácil. Y dices, pero ¿cómo es tan fácil? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora el pianismo, efectivamente, los concursos, la gente joven, sea esta manera tan distinta, este acercamiento tan distinto al piano? ¿Por qué es? Como sociedad, quizás. La cultura del esfuerzo, la necesidad de... La cultura visual también. Vivimos en una cultura en donde ahora, antes era visual, porque al final los ojos y la vista es el primer sentido, no es el primer sentido que desarrollas, pero sí que es el primero con el que tienes un contacto con aquello que te rodea. Y si ahora vivimos en una época en donde además lo visual ya no solo es lo principal, sino que además se premia, y cuanto más visual seas, más premio tienes, Sí. pues al final tú quieres ver algo. Totalmente. Nos despedimos del Festival Internacional de Música de Canarias con muchísimo cariño, como siempre. Y gratitud. Como te avisé, te dije, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a escuchar muy buena Y va a música. haber un equipo de maravilloso, y así ha sido. Pero sobre todo con una sensación de esperanza, de que algo está cambiando. Y de que se están haciendo las cosas bien, ver tantísima gente joven, darnos cuenta que estamos rodeados de gente de nuestra edad, de gente mayor, de gente... Que el público está cambiando, ¿no? Sí. Ese gran mito de que el público en la clásica descubre la música a los 45 años o a los 40 y nunca hay público joven, pues igual es mentira, porque si la vas acercando y vas creando una cultura, pues poco a poco hay gente que dice, oye, pues ¿por qué no me voy un día al teatro, me voy a ver una ópera, me voy a ver una sinfonía? Sí. Y también disfrutas. Totalmente. Y a día de hoy creo que es súper importante también poder tener este tiempo de nosotros, este tiempo de reflexión, de meditación, de ocupar nuestra mente en únicamente desocuparla y que alguien haga una representación, una performance al final. Que la gente cree que el de escuchar música no es escuchar una performance. Incluso las bandas de rock, las bandas de jazz, de blues, no están solo dándole al play y tocando música, están sintiendo, están viviendo en el momento. Y esa performance, ver cómo cada uno piensa, ver cómo vive la música, también es muy sanador, creo, a día de hoy. Festival Internacional de Música de Canarias, muchísimas gracias. Al Auditorio de Tenerife por todas las facilidades, como siempre. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan en este diario de conocimientos adquiridos, que luego os vomitamos. Con la mayor pulcritud posible. Eso siempre. Eso siempre. Hasta la semana que viene.